Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy nos vamos a sumergir en un mundo lleno de drama, romance, intriga y por supuesto muchos secretos. Vamos a explorar el fascinante universo de las series turcas, centrándonos especialmente en esas historias que giran en torno a matrimonios complicados y todo lo que se esconde detrás de esas fastuosas bodas. ¿Alguna vez te has preguntado qué oscuros secretos y complejas dinámicas familiares se esconden detrás de las sonrisas perfectas y los vestidos deslumbrantes que vemos en estas producciones? Pues prepárense porque vamos a descubrirlo juntos. Antes de que comencemos, quiero recordarles que si disfrutan de este tipo de contenido, donde analizamos series, películas y desentrañamos las historias más intrigantes, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para que esta comunidad siga creciendo. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. Las series turcas han conquistado al público de todo el mundo, y una de las razones de su éxito es su habilidad para tejer tramas complejas y adictivas que exploran temas universales como el amor, la familia, la venganza y el poder. Y cuando se mezclan todos estos elementos con el contexto cultural turco, el resultado es simplemente irresistible. Uno de los temas recurrentes en estas series es el matrimonio. Pero no se trata de matrimonios sencillos y felices. Oh, no. Estamos hablando de matrimonios arreglados, matrimonios por conveniencia, matrimonios forzados por deudas familiares, matrimonios marcados por la infidelidad, matrimonios en los que se esconden terribles secretos. En fin, el matrimonio en las series turcas es un auténtico campo de batalla emocional. ¿Por qué este tema es tan popular? Creo que en parte se debe a que refleja ciertas realidades sociales y culturales que aún persisten en algunas sociedades, no solo en Turquía, sino en muchas partes del mundo. Aunque el matrimonio por amor es cada vez más común, las tradiciones familiares, las presiones sociales y las ambiciones económicas siguen jugando un papel importante en las decisiones matrimoniales. Es una ventana a un mundo donde el deber ser choca frontalmente con el querer ser, creando un caldo de cultivo perfecto para el drama. Pero más allá de la representación de estas realidades, las series turcas también utilizan el matrimonio como un motor para la trama, un catalizador que desata conflictos, revelaciones y giros inesperados. Y es que, ¿qué mejor escenario para esconder secretos que un matrimonio donde las apariencias son cruciales? El velo nupcial se convierte en una cortina que oculta la verdad, una máscara que disimula las verdaderas intenciones. Pensemos en las bodas, por ejemplo. En las series turcas, las bodas son eventos espectaculares, llenos de pompa y circunstancia. Son una oportunidad para mostrar el poder, la riqueza y el estatus social de las familias involucradas. Son un escaparate donde se exhibe el linaje, la solvencia económica y la influencia política. Pero al mismo tiempo son un hervidero de tensiones, resentimientos y ambiciones ocultas. Detrás de las sonrisas forzadas, los brindis elaborados y los bailes tradicionales, se esconden alianzas secretas, traiciones inminentes y, a veces, incluso crímenes. La alfombra roja se convierte en el preludio de una guerra fría familiar, donde cada paso está calculado y cada palabra, cuidadosamente medida. Uno de los secretos más comunes que encontramos en estas series son los relacionados con la identidad de los personajes. A menudo descubrimos que alguien no es quien dice ser, que tiene una doble vida, que esconde un pasado oscuro o que está conectado con la familia de su cónyuge de una manera inesperada. Estos secretos pueden tener consecuencias devastadoras para el matrimonio y para todos los involucrados. Piensen en la angustia de descubrir que su pareja lleva una máscara, que la persona que creían conocer es en realidad un completo extraño. La confianza se hace añicos y el futuro se torna incierto. Otro tema recurrente es la infidelidad. En las series turcas, la infidelidad no es simplemente un error o un desliz. Es un acto que puede desencadenar una espiral de venganza, celos y odio. Las consecuencias de una infidelidad pueden ser tan graves como la disolución del matrimonio, la pérdida de la fortuna familiar o incluso la muerte. Y por supuesto, la humillación pública juega un papel importante en la forma en que se aborda este tema. No se trata solo de una traición personal, sino de una afrenta al honor familiar, un golpe a la reputación social que puede tener repercusiones devastadoras. La infidelidad se convierte en la chispa que enciende un incendio imparable. Pero, no todo es drama y sufrimiento en las series turcas sobre matrimonios. También hay espacio para el amor, la redención y la esperanza.
A veces, a pesar de todos los obstáculos y los secretos, los personajes logran encontrar la felicidad y construir un matrimonio basado en el amor y la confianza. Aunque seamos honestos, estos finales felices suelen ser la excepción y no la regla. Son un oasis en el desierto, una luz que brilla tenuemente en medio de la oscuridad. Pero la posibilidad de un final feliz, por remota que sea, es lo que mantiene enganchado al espectador, esperando que el amor triunfe sobre la adversidad. Lo que me parece particularmente interesante de estas series es la forma en que exploran las dinámicas familiares. En la cultura turca, la familia es un valor fundamental, y las relaciones familiares son muy importantes. Pero al mismo tiempo estas relaciones pueden ser muy complejas y conflictivas. Las series turcas a menudo muestran cómo las tradiciones familiares, las expectativas sociales y las jerarquías de poder pueden afectar el matrimonio y la felicidad individual. La familia se convierte en un laberinto de lealtades y traiciones, donde cada miembro juega un papel crucial en el destino de la pareja. Por ejemplo, es común ver cómo las suegras ejercen una gran influencia sobre el matrimonio de sus hijos, a veces incluso tratando de controlarlo por completo. La figura de la suegra, en muchas series turcas, es una fuerza implacable, una figura matriarcal que considera su deber proteger a su hijo y asegurar la continuidad del linaje familiar. Su influencia puede ser sutil, a través de consejos y sugerencias aparentemente inofensivas, o descarada, mediante manipulaciones y chantajes emocionales. El matrimonio se convierte en ocasiones, en una lucha de poder entre la esposa y la suegra, donde la felicidad de la pareja se ve amenazada constantemente. También es frecuente que los hermanos y otros miembros de la familia se involucren en los asuntos de la pareja, creando aún más tensión y conflicto. Los hermanos pueden tener sus propias ambiciones y rivalidades, y el matrimonio de uno de ellos puede ser visto como una oportunidad para ascender en la escala social o para obtener beneficios económicos. La familia extendida se convierte en un coro griego que comenta y juzga cada decisión de la pareja, añadiendo presión y dificultando la toma de decisiones. Y por supuesto, la figura del patriarca, el jefe de la familia, suele ser una figura autoritaria y controladora que impone su voluntad a todos los demás. El patriarca es el depositario de la tradición y el garante del honor familiar. Su palabra es ley y nadie se atreve a desafiar su autoridad. El matrimonio en este contexto no es solo una unión entre dos personas, sino una alianza entre dos familias, y el patriarca se asegura de que esta alianza beneficie a su clan. La felicidad individual de los miembros de la familia queda relegada a un segundo plano, en aras del bien común y la preservación del legado familiar. Profundizando en los secretos más recurrentes, encontramos algunos verdaderamente impactantes. Las herencias ocultas son un clásico. Un antepasado que cometió atrocidades, una fortuna mala vida, un legado de dolor y sufrimiento que se transmite de generación en generación. El matrimonio, en estos casos, se convierte en una forma de expiar los pecados del pasado o de asegurar la supervivencia de la familia, a pesar de la carga que representa su historia. Las identidades robadas son otro elemento recurrente. Personas que asumen la identidad de otra para escapar de su pasado, para vengarse de alguien o para obtener beneficios económicos. El matrimonio, en estos casos, se basa en una mentira fundamental que tarde o temprano saldrá a la luz, destruyendo la vida de todos los involucrados. La sensación de desconfianza y paranoia se apodera de la relación, y la búsqueda de la verdad se convierte en una obsesión. Los embarazos no deseados son un catalizador de drama en muchas series turcas. Un embarazo fuera del matrimonio puede ser un escándalo que ponga en peligro el honor familiar y que obligue a la pareja a tomar decisiones drásticas. El matrimonio, en estos casos, se convierte en una solución forzada, una forma de evitar la vergüenza pública y de proteger al niño. Pero la falta de amor y la presión social pueden convertir la vida de la pareja en un infierno. Las enfermedades mentales, a menudo silenciadas y estigmatizadas, también juegan un papel importante en muchas tramas. Un personaje que sufre una enfermedad mental puede ser manipulado o explotado por otros, y su matrimonio puede ser utilizado como una forma de ocultar su condición y de proteger la imagen de la familia. La falta de comprensión y apoyo puede llevar al deterioro de la relación y a la destrucción de la vida del personaje enfermo. En resumen, las series turcas que exploran el tema de los matrimonios complejos y llenos de secretos nos ofrecen una mirada fascinante a las realidades sociales, culturales y emocionales que subyacen a las apariencias. Nos muestran cómo el amor, el poder, la venganza y la familia pueden entrelazarse en una trama adictiva que nos mantiene pegados a la pantalla.
Y aunque a veces exageran un poco las cosas para el drama, también nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y sobre los secretos que todos guardamos en mayor o menor medida. Nos hacen cuestionar la naturaleza del amor, la importancia de la honestidad y el impacto de las tradiciones en nuestras vidas. Y bien, amigos, espero que hayan disfrutado de este análisis sobre los secretos y las bodas turcas. Como hemos visto, detrás de esos fastuosos eventos y esas sonrisas perfectas, a menudo se esconden tramas intrincadas, dinámicas familiares complejas y secretos que pueden cambiarlo todo. Las series turcas son expertas en mantenernos al borde del asiento, preguntándonos qué sucederá a continuación y cómo los personajes enfrentarán los desafíos que se les presenten. Nos invitan a adentrarnos en un mundo de pasiones desbordadas, de intrigas palaciegas y de dilemas morales que nos obligan a tomar partido. Quiero agradecerles por acompañarme una vez más en este viaje a través del mundo de las series y películas. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Cuáles son sus series turcas favoritas sobre matrimonios complicados? ¿Qué secretos les han parecido más impactantes? ¿Creen que estas series reflejan la realidad o son una exageración? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Sus opiniones son muy valiosas y me ayudan a mejorar el contenido del canal. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas puedan disfrutar de este contenido, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.